Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desentrañar un tema que sinceramente es fascinante y tiene el poder de transformar por completo la calidad en cualquier planta manufacturera. Hablamos de las auditorías de procesos por capas, las famosas LPA, bajo el estándar CQI 8. Si lo que buscan es la excelencia operativa pura y dura, créanme, este es el mapa definitivo. A ver, ¿cómo podemos detener un defecto de fabricación antes de que siquiera ocurra? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa que nos quita el sueño. Y bueno, no es magia, es pura metodología. Hoy vamos a ver exactamente el marco que usan las organizaciones de élite para lograr esto, pasando de simplemente apagar incendios a tener un control totalmente proactivo. Bueno, vamos al grano con nuestra hoja de ruta. Primero, entenderemos los fundamentos del CQI 8 y las LPA. Segundo, desglosaremos las 4 capas de esta auditoría. Tercero, analizaremos sus objetivos clave. Cuarto, las compararemos con la auditoría de producto tradicional. Y quinto, veremos todo esto en acción. Así que, empecemos. Sección 1. Entendiendo el CQI 8 y las auditorías LPA. El cimiento absoluto de la calidad proactiva. Entonces, ¿qué es exactamente una LPA? En términos técnicos, es un proceso de auditoría estructurado y sistemático, donde diferentes niveles de la gerencia monitorean la fabricación para asegurar que los requisitos críticos siempre se cumplan. Pero ojo aquí, esto no es solo ir y llenar un formulario aburrido por obligación, para nada. Es un cambio cultural de raíz. Es ese latido constante que asegura que todo el sistema respire y funcione a la perfección. ¿Y qué monitoreamos exactamente? Cosas como las instrucciones de trabajo, los procedimientos operativos estándar, los planes de control, las normas de calidad, los requisitos de seguridad y los parámetros del proceso. Básicamente, estos son los signos vitales de cualquier planta. El sistema LPA existe para garantizar que todos estos documentos críticos no se queden ahí, juntando polvo en un archivero, sino que realmente se apliquen al pie de la letra en el piso de producción. Pasemos a la sección 2. Las 4 capas de auditoría, o cómo construir una red de seguridad inquebrantable. Lo que me parece brillante de esta estructura es cómo subimos físicamente por la cadena de mando. Empezamos en la capa 1 con el supervisor. Luego, subimos a la capa 2 con los ingenieros de calidad o producción. De ahí, saltamos a la capa 3 con el gerente de departamento hasta llegar a la cima en la capa 4 con el director de planta o la alta dirección. Es literalmente como construir una fortaleza. Cada nivel refuerza al anterior para blindar el proceso. Veamos el día a día. La capa 1, a cargo del supervisor, es el trabajo de trincheras. Ellos verifican diariamente que se use el material correcto, que los operadores sigan los procedimientos al pie de la letra y que se hagan las inspecciones necesarias. Es nuestra primera línea de defensa, súper constante. Luego entra el ingeniero en la capa 2. Este nivel da un pasito atrás para mirar todo con una lupa más técnica, de forma semanal. Se aseguran de que el plan de control se aplique sin fallas, que los parámetros de las máquinas sean exactos y que todos los medidores e instrumentos estén perfectamente calibrados. Y aquí viene el golpe maestro del liderazgo. Las capas 3 y 4 traen a la alta gerencia al terreno de juego, con revisiones mensuales. Ellos verifican que los grandes problemas estén controlados, que las soluciones realmente funcionen a largo plazo y que las auditorías se cierren. Que los altos mandos se involucren cada mes demuestra algo enorme. La calidad es responsabilidad de absolutamente todos, no solo de un grupito aislado en la esquina de la planta. Llegamos a la sección 3. Objetivos clave de las LPA. O, en otras palabras, ¿por qué nos tomamos todo este esfuerzo? Bueno, el corazón de todo esto se resume en una frase que debemos grabarnos. La prevención siempre es mejor que la detección. Suena lógico, ¿no? Pero es el ancla de toda esta metodología. El verdadero éxito no es darnos palmaditas en la espalda por encontrar un montón de defectos al final de la línea. No, el éxito real es ser tan implacables en el proceso que evitamos que ese defecto siquiera llegue a nacer. Para ponerlo en perspectiva, imagínense una máquina que tiene que operar a exactamente 650 grados centígrados, con un margen de solo más o menos 10 grados. En una auditoría LPA, no esperamos a ver la pieza terminada horas después. Revisamos en el momento,
¿Está la máquina a esa temperatura ahora mismo? ¿Se llenó el registro correctamente? ¿El operador conoce este estándar crítico? Eso es cumplimiento de procesos en tiempo real. Al vigilar obsesivamente parámetros críticos como la temperatura, la presión, el torque, el grado del material o que los sistemas Poka-Yoke funcionen bien, pasa algo fascinante en la operación. Se crea una disciplina de hierro. Hacer las cosas bien deja de ser un evento casual y se convierte en un hábito muy arraigado en cada uno de los operadores. Y todo esto nos lleva a 10 metas gigantes: cumplir con los procesos, prevenir defectos, mantener la disciplina, apegarse al trabajo estándar, involucrar a la gerencia, fomentar una cultura de calidad real, cumplirle al cliente, controlar las variaciones, aplicar acciones correctivas y mejorar continuamente. Puede que suenen como 10 metas sueltas, pero juntas crean un ecosistema operativo prácticamente indestructible. Sección 4. LPA frente a la auditoría de producto. Vamos a cambiar el paradigma de una vez por todas. Fíjense en este cambio tan brutal. Una auditoría de producto tradicional se enfoca en lo que ya está terminado, o sea, busca detectar el defecto cuando ya perdimos tiempo y dinero. El sistema LPA, en cambio, se enfoca en el proceso para prevenir el defecto durante la producción misma. La responsabilidad ya no recae solo en el equipo de calidad, sino en múltiples capas gerenciales. En pocas palabras, evolucionamos de identificar un problema carísimo a evitar que el problema exista. Finalmente, la sección 5. Aplicación real en la manufactura. Vamos directo al piso de la fábrica para aterrizar estos conceptos. Imagínense por un segundo el ruido, la energía y el constante movimiento de una línea de ensamblaje automotriz. Específicamente pongamos la lupa en el proceso de apriete de pernos. Visualicen al supervisor de la capa 1 acercándose a esa estación exacta, justo en medio del caos controlado, para hacer su auditoría mientras todo está en marcha. El auditor tiene que ser rápido, como un investigador. ¿Se está usando el perno correcto? ¿El torque es el exacto? ¿La herramienta está calibrada? ¿El sistema Poka-Yoke está funcionando? ¿Se siguen los procedimientos al pie de la letra? ¿Están ahí los registros? No hay tiempo para dudar. Es una radiografía instantánea que no deja ningún margen al error. Ahora, si en ese interrogatorio relámpago algo no cuadra, se activa de inmediato un protocolo de emergencia. 1. Contención, para que ese problema no avance ni un milímetro más. 2. Análisis profundo de la causa raíz. 3. La acción correctiva. Y 4. Verificar que esa solución realmente funcionó. Es un flujo rápido diseñado pura y exclusivamente para proteger al cliente final. Cuando logramos ejecutar esto a gran escala, la conclusión es súper clara. La calidad ya no es un departamento aislado en una oficina cómoda. Ahora es la responsabilidad compartida de absolutamente todos, desde el operador que no descansa en la línea hasta el director de planta analizando las métricas mensuales. Esa es la verdadera fuerza de la CQI 8. Para cerrar esta sesión, los dejo con esta reflexión. El proceso correcto, seguido de la manera correcta en todo momento, previniendo los defectos antes de que se formen, piensen en esto. ¿Cómo cambiarían los costos, la eficiencia y la rentabilidad en su industria si lograran aplicar este nivel de prevención sistémica todos los días sin falta? Es algo que nos invita a reescribir por completo las reglas del juego. Nos vemos en el próximo análisis.